¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce como derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Esta Carta de los Derechos Humanos reconoce 30 derechos. De estos 30 derechos, algunos son fundamentales para el individuo, otros vinculan también a la sociedad dentro del cumplimiento de estos derechos, por lo cual muchas veces entran en conflicto con los derechos de otras personas, porque una vez que tú concedes determinados derechos a un grupo, es posible que estés violando derechos de otro grupo. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se vincula el uso de recursos que proviene de terceros. Cuando hablamos de educación gratuita, la educación va a ser gratuita para la persona que la va a recibir, pero no va a ser en sí gratuita porque la escuela no va a trabajar sin cobrar un dinero que va a invertir en el pago de los salarios de los profesores, del material de estudio, de todo lo que le haga falta para llevar a cabo esa educación. En definitiva, ese dinero proviene de otras personas que dieron ese dinero y que tú lo estás aprovechando. Por eso sería bueno profundizar dentro de los derechos en sí, cuáles son los que realmente debe uno tomar en cuenta para decir que está siendo beneficiado por derechos que a la vez respetan el derecho de otra persona. Por ejemplo, si nos vamos a los tiempos bíblicos, dentro de la Biblia existían 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos, 4 tenían una connotación religiosa. De los 6 que quedaban, 3 defendían la libertad, 2 defendían la propiedad privada y 1 defendía el derecho a la vida. Y creo que son estas premisas con las que uno debe partir. La propiedad privada es todo lo que una persona posee. De hecho, dentro de las teorías libertarias que se aplicó o se aplica, pero bueno, desde que surgió la escuela libertaria, son los principios que se tienen en cuenta. La vida es el primer derecho que tiene una persona, que es el derecho a vivir, tanto por nacimiento como el derecho a que se le respete la vida. El segundo derecho que reconoce la escuela libertaria es el derecho a la libertad. Dentro de la libertad se recogen muchos subvariantes de derecho de la libertad, como son la libertad de pensamiento, la libertad de movilidad, la libertad de expresión, la libertad de acción, la libertad de conciencia. Y el tercer derecho que concede la teoría libertaria es el derecho a la propiedad privada. La primera propiedad privada que tiene una persona es su propio cuerpo. O sea que uno, dentro de los términos de los derechos que tiene una persona por ser un ser humano, el primer derecho que uno tiene es el derecho a tener un cuerpo y todo lo que el cuerpo sea capaz de tener por sí mismo sin agredir la libertad y los derechos de otros. Y quizás por eso este sea una de las declaraciones de derechos más completas que hay, porque más bien establece un grupo de derechos que tú puedes ejercer sin invadir los derechos de otra persona. En el caso de la Declaración de Derechos Humanos, que establece un grupo de derechos que también intervienen dentro de la propiedad privada, que afecta mucho la propiedad privada debido a que te otorga un grupo de derechos a sabiendas de que hay que afectarle los derechos a otros para que tú puedas beneficiarte de ese derecho, presenta ciertas lagunas. Por ejemplo, todos los tipos de servicios que la Declaración de Derechos Humanos dice que tú debes recibir gratis, automáticamente está diciendo de que alguien lo tiene que pagar y que tú te debes beneficiar de ello.
y eso es una violación dentro de la propia Declaración de los Derechos Humanos. En estos tiempos en que el ser humano está reclamando más derechos todavía y que quieren que se incluyan dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, nos encontramos un grupo de peticiones que afectan aún más los derechos que por naturaleza nos corresponden y hacen que otras personas se afecten sobre la base de que nos concedan estos derechos que nosotros creemos que nos pertenecen. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho al aborto. Por un lado, el derecho al aborto es la licencia que se tiene para matar a una persona que está en formación. Sobre esto voy a hablar en videos más adelante sobre lo que es en sí el embarazo y el aborto, pero de antemano les adelanto que el aborto es una forma de quitarle la vida a otra persona que está en otro grado de desarrollo, pero aún así es un ser humano. También tenemos el derecho a la autodeterminación de género para acceder a modificación legal de su identidad, tanto en sexo como en nombre. El problema con esto, ¿cuál es? No existe ningún tipo de derecho que limite, ningún tipo de acto que limite el derecho de una persona de cambiar y autopercibir el sexo o el género que tiene. El problema radica en cuando tú obligas a la sociedad a percibirte en el sexo que tú quieres que te perciba y no en el sexo que realmente tú eres. Desde el punto de vista científico, también sobre esto voy a hacer otro video, pero desde el punto de vista científico no cambia absolutamente nada luego de una cirugía de reasignación de sexo. Lo único que cambia es la parte anatómica, que la modificas, pero desde el punto de vista genético sigue siendo lo mismo, por mucho tratamiento hormonal que te hagas o por la cirugía de reasignación de sexo. Ahora, sobre esta cirugía y sobre este tipo de proceder no hubiera tanto problema si no se sumara a esto otra agravante, y es cuando la persona empieza a pedir que la cirugía de la reasignación del sexo sea cubierta por la salud pública. Porque a partir de ese momento entonces se está exigiendo a alguien que pague más impuestos para que con ese dinero se pueda pagar la cirugía, los médicos, los utensilios que hagan falta para hacer esa reasignación. Lo mismo ocurre con la terapia hormonal. Es por eso, amigos, que existe un principio que plantea que toda ley es restrictiva y por tanto mientras más derechos se quieran reclamar y mientras más derechos se quieran sumar a esa enorme lista, más derechos de otras personas se van a estar violando. Es por eso que uno se debe basar en el grupo de derechos más sencillos. ¿Cuáles son? Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Al cabo de los días voy a ir avanzando en estos temas y ir profundizando para poder explicar mejor los puntos que quiero defender con respecto a estos temas. Entre tanto, nos vemos en la próxima.